Nuevamente bienvenidos a Programar y Programar. Este es Alejandro Quiroga. Este es nuestro nuevo tutorial en el que vamos a aprender cómo validar los datos que se ingresan en el formulario antes de enviarlo a nuestro archivo PHP para procesar estos datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un archivo en la carpeta JS de nuestro sitio usuarios. Clic derecho, New y un archivo JavaScript. Y vamos a poner como nombre validar. Que nos quedó dentro de la carpeta JS el archivo validar JS. Borramos estos comentarios y ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir el signo pesos, que es lo que identifica que es una instrucción jQuery. Document.ready, que es cuando el documento esté listo o cuando uno abra la página. Función. Y vamos a abrir un corchete y cerramos corchete. Vamos a este paréntesis acá. Y cerramos con un punto y coma. Listo, lo que coloquemos acá dentro de esta función se va a ejecutar tan pronto nosotros abramos la página, hagamos el intento. Con esto mandamos un mensaje de alerta, un mensaje cuando se abra la página. Y cerramos acá con punto y coma. Acá nos sale el mensajito que nosotros colocamos ahí. Esto es para comprobar que cuando se inicie la página, todo lo que se coloque aquí se va a ejecutar. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a validar que cuando se haga clic en este botón nos verifique que esto no esté vacío ni este esté vacío. Que necesitamos ponerle un nombre a este botón y ponerle nombre a los campos de texto. Entonces ingresamos a index. Esto ya tiene una clase, pero esta clase la utilizamos más para darle el diseño en el estilo CSS. Y vamos a colocar un nombre con un ID. Entonces usuario, el nombre del campo de texto donde van a editar el usuario se llama usuario y password. Y al botón le vamos a poner botón. Listo, ya quedaron con nombre. Entonces, botón, password y usuario. Bueno, ¿para qué le colocamos unos nombres para qué le colocamos nombres al botón y para qué le colocamos nombre a los input? Para llamarlo desde el JS, desde el archivo JavaScript. ¿Cómo lo llamamos? Signo pesos para decir que es instrucción jQuery, entre comillas, y con el símbolo numeral le colocamos el nombre del usuario. Entonces, si yo no coloco acá usuario.val, estoy haciendo referencia al valor que tiene el campo de texto usuario. Vamos a hacer una prueba. Si yo le hago clic al botón, punto clic, función, si yo hago clic en el botón con el ID botón, quiero que me muestre el valor que tiene el input llamado usuario. Entonces, ojo ahí con los corcheticos, con los puntos y comas.
para que no nos salga error. Ahí está. Entonces cuando yo le haga clic me muestra lo que dice en el cuadro de texto usuario. Si yo le cambio acá por el ID password, me va a mostrar lo que diga en el campo de texto password. Listo, entonces funciona perfectamente. Con esto nos referimos al campo de texto con este nombre. Otra opción para llamar a los objetos de la página es con un punto. Si yo le coloco punto password, estoy llamando a todos los objetos que tengan la clase password. Es decir, que si yo pusiese punto y la clase de form control, estaría llamando a estos dos objetos. Pero para este caso necesitamos es el ID. Bueno, ya sabiendo cómo hacer para que se ejecute alguna acción cuando hagamos clic en el botón, vamos a validar que el usuario y la contraseña, el campo usuario y el campo contraseña, no estén vacíos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Dentro de la función del botón, al hacer clic, vamos a preguntar con un if si el campo con id usuario val es igual a vacío, entonces a ver que nos mande un mensaje que diga sí. Probémoslo. ¿Está vacío? Sí. No está vacío, no saca nada. Pero si le coloco un espacio, lo va a tomar como si tuviera algo de contenido. Esto no nos sirve. Entonces, ¿cómo controlamos esto? Agregándole acá un trim, que lo que va a hacer es eliminar los espacios que hayan al principio y al final. Entonces, está vacío, no está vacío, está vacío pero con espacios, entonces nos determina que sí está vacío. Lo mismo vamos a hacer con la contraseña, pero entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a validar las dos cosas, que si el usuario y la contraseña no están vacíos, entonces ahí sí vamos a mandar los datos al archivo PHP. Entonces con el símbolo de admiración al revés, negamos esto. Entonces ahora va a ser lo contrario. Como está vacío, no hace nada. Si no está vacío, envía el mensaje. Entonces acá vamos a colocar otro if, pero evaluando el campo de contraseña. Entonces acá, ¿cómo es que lo tenemos? ¿Cómo es que se llama? Password. Acá, password, que no esté vacío. Preguntamos que no esté vacío el usuario y preguntamos que no esté vacía la contraseña. Entonces en ese caso, si todo está bien, nos va a mandar un mensaje de sí. Bueno, acá nos falta algo. Nos sobra un corchete. Listo. Están vacíos, no nos va a mandar ningún mensaje. Está vacío contraseña, pero usuario no nos va a mandar ningún mensaje. Tienen que estar con datos o con texto ambos campos de texto.
aquí está todo correcto. Ya validamos que ambos campos tengan un texto. Bueno, ya teniendo el filtro con este if anidado para determinar que ninguno de estos dos esté vacío, vamos a pasar los datos por Ajax a un archivo PHP. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero vamos a almacenar en una variable lo que hay en el campo usuario. Una variable la vamos a poner user. Y lo mismo vamos a hacer con el password. Entonces, en una variable contraseña vamos a almacenar lo que está en el campo password de nuestro formulario. Vemos que la variable es pass. Listo. Entonces iniciamos un objeto Ajax. Iniciamos el objeto Ajax. Listo. Entonces esta parte es el objeto Ajax. Y este Ajax tiene unos parámetros. Los parámetros son de qué forma vamos a enviar los datos, si por post o por get, tipo, y entre comillas vamos a poner que los vamos a mandar por post. Los separamos por coma. Los datos que vamos a enviar data es un vector. Vamos a almacenar estas dos variables dentro de un vector. Entonces creamos un vector que se llame parámetros. Y le vamos a poner un nombre a la variable que vamos a pasar. Con ese nombre de la variable es la que nosotros lo vamos a recoger en el PHP por medio de post. Entonces, ¿cómo lo hacemos? El nombre de la variable usuario, y va a ser este. Le vamos a esa variable le vamos a asignar el valor que tiene esta user, que es el que hemos digitado, y vamos a pasar el password. Le vamos a poner clave y la variable es esta. Bueno, ya tenemos el vector, y en data le vamos a decir que vamos a mandar por post, le vamos a mandar el vector parámetros. Coma, parámetros. Cuando haya recibido, bueno, nos falta aquí el nombre de la página de la PHP que va a recibir estos parámetros, este vector, por medio de post. Perdón, acá es parámetros, y la página se llama validar pero.php. Tenemos un validar.js, que es el que nos hace el filtro para pasarlo allá, y
la y tenemos una PHP que es donde vamos a decidir conectarnos a la base de datos y definir si dejamos ingresar al usuario. Con esto ya tenemos qué es lo que vamos a pasar a la página. Ahora le vamos a decir en el Ajax qué es lo que vamos a hacer cuando la página validar.php responda. Entonces se hace con un success, dos puntos, función data, success function data. Bueno, aquí hay una parte importante porque tenemos que lo que llegue de la página PHP lo vamos a poner en un div. Esto no lo hemos hecho, entonces bueno, digamos que el div le vamos a poner a un objeto, le vamos a poner el nombre de mensaje. Entonces en mensaje punto html data. Con esto punto y coma. Con esto lo que vamos a hacer es que lo que nos responda el validar.php no lo va a poner en el div que se llame mensaje, que tenga id mensaje. Entonces vamos a crear en el index un div que se llame mensaje. Pongámoslo por acá. Div id mensaje. Div id mensaje. Listo. Bueno, acá me sale un errorcito. Esto es debido a que falta una coma acá. Entonces ahora qué vamos a hacer, listo, bueno, ya tenemos todo el Ajax, vamos a mandarlos el valor que tiene el campo usuario y el campo password, campo usuario y campo password, lo vamos a mandar por Ajax después de que los metimos en un vector. Entonces vamos a crear un archivo PHP que se llame validar.php. donde lo creamos en la carpeta source files, nuevo, un php file y se va a llamar validar. Vamos a colocar acá eco prueba y en teoría nos debería devolver en el div mensaje este texto. Vamos a mirar qué pasó. Bueno, acá no nos va a dejar pasar porque está en blanco. Acá está, prueba. Entonces sin recargar la página ya estamos enviando un mensaje en donde nosotros le dijimos que lo trajera en el div que tenga id mensaje. Puede ser un div, puede ser un span, puede ser un objeto para y asignarles el valor que va a traer de validar PHP. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con el validar PHP? Vamos a coger lo que hay en el campo usuario y lo que hay en el campo contraseña y validarlo contra la base de datos que ya habíamos creado de usuarios. Entonces en el primer tutorial nosotros habíamos creado una base de datos que se llamaba usuario, localhost usuarios. Entonces nuestro proyecto ahora se llamaba usuarios. Entramos al php myadmin, ingresamos a nuestra base de datos usuarios y a la tabla usuarios.
¿Qué usuarios hay? Hay uno que se llama prueba y la contraseña es 1234. Bueno, importante esto a la hora de almacenar las claves se almacenan codificadas, pero eso, bueno, eso lo veremos más adelante. Hay una forma con una función de PHP con la que vamos a ingresar esta contraseña pero codificada, y cuando lo vayamos a hacer la validación la decodificamos. Bueno, entonces, pero lo que vamos a hacer ahorita es así. En este caso vamos a comprobar que el usuario sea prueba y la contraseña sea 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos el archivo validar PHP. Nosotros necesitamos crear uno para conectarnos a esta base de datos. Entonces, eso es otro archivo. Lo vamos a crear también aquí en esta carpeta. Vamos a crear un PHP, un archivo PHP que se va a llamar conectar. ¿Qué va a tener este archivo? Simplemente la conexión a la base de datos. ¿Cómo se realiza esto? Con una función que se llama MySQL y Connect. MySQL y Connect. Entonces, en una variable llamada con, o como le quieran poner ustedes, vamos a crear el resultado de la conexión. MySQL y Connect. Dice, el host es entre comillas localhost, porque estamos en el servidor local, estamos en nuestro computador. El usuario, mi usuario es root. Contraseña 1, 2, 3, 4. La base de datos se llama usuarios. Esto no hay necesidad en el momento. Port y punto y coma. Ya tenemos creado el archivo conectar. Entonces, en el archivo validar.php vamos a incluir el conectar. Incluye conectar.php. Esto va entre paréntesis. Listo, ya incluimos el archivo conectar.php.